Eunice, hablábamos en este primer bloque de la entrevista sobre el tema de muchas mujeres y muchos hombres también que tienen hijos en Estados Unidos. Tú mencionabas un caso hipotético de una mujer que lleva 40 años allá y que ya no quiere regresar al país porque a lo mejor si regresa a Querétaro, Querétaro ya es completamente distinto a lo que era hace 40 años, ya no conoce nada, ¿no? Pero esta mujer que no tiene documentos, que no tiene pasaporte, que no tiene ciudadanía estadounidense, a lo mejor tuvo hijos que ya tienen pasaporte estadounidense. Muchas de estas señoras que me han escrito en redes sociales y me han preguntado qué pasaría si a mí me deportan con mis hijos que son menores de edad, que tienen pasaporte estadounidense, qué derechos tienen, cómo voy a seguir en contacto con ellos y demás. Y Agenda Migrante también se ha estado metiendo mucho en este tema. Pues mira, creo que es un tema muy importante la familia, la separación y la vinculación familiar, porque muchos de los migrantes que también han retornado, yo ampliaría el concepto de deportación, porque a veces no entendemos que alguien a lo mejor es deportado, pero eso significa el regreso probablemente también de un joven que no es deportado, pero que regresa porque a su padre lo deportaron, de una esposa. Bueno, hemos visto hasta casos de americanas que están aquí porque deportaron a su esposo mexicano, ¿no? Entonces ya nos han tocado esos casos. Y en el tema de los hijos, pues es un poco similar. El hijo al final, así como el Dreamer que vemos allá no decidió irse, sino los papás decidieron por él y se lo llevaron y ya, bueno, el resto de la historia ya la conocemos. Creo que hoy está sucediendo lo mismo. Pues muchos de estos hijos, los papás están decidiendo por ellos, ya sea o que se queden y se quedan en estos hogares sustitutos, que a veces hay problemas hasta de conexión cultural, porque no es lo mismo, no hay muchos hogares sustitutos que tengan a mexicanos, en fin, varias cosas de que el hijo se quede allá, pero que el papá es el que decide, ¿no? O que deciden, bueno, me deportaron, me llevo a mis hijos, que eso también pasa mucho. Pero a la hora que llegan los hijos, en las escuelas, como te decía, pues el niño no habla español y no hay todavía algún programa, algún protocolo, alguna consideración para una transición amable del idioma inglés al español. Y peor todavía, es un tema importante de bullying o acoso escolar. Entonces, las mamás sufren mucho este tema y nos lo reportan, como ¿qué hago? A mi hijo lo están molestando en la escuela, ¿qué podemos hacer? Y luego la identidad de estos niños. Digo, también he tenido casos, una señora hace un par de semanas igual nos llamaba, oye, es que mis hijos ya se quedaron más tiempo del que podían quedarse por ley porque ellos nacieron en Hawái. Entonces, ¿cómo hago? Ayúdeme, ya llevan un año y ahora sí, pero sí quiero que se vayan a Hawái porque aquí no quiero que se queden, ¿no? Entonces, siempre como sí es un conflicto y además son niños americanos. Entonces creo que Estados Unidos también y en algunos condados y algunos legisladores están preocupados por qué está pasando con esos niños americanos que viven en México. Entonces creo que es el tema el que toca más pues estas fibras sensibles de lo bicultural y de lo binacional cuando una persona es mexicana y su hijo es americano o viceversa o los diferentes lazos familiares binacionales que hay, ¿no? Claro, y te pregunto esto porque este programa se ve también en varias ciudades de Estados Unidos y son de estas ciudades de donde escriben de repente, ¿no? De Los Ángeles, de Atlanta, de San Luis, Missouri, llegaron a escribir también preguntando estas cosas. ¿Qué sigue para Agenda Migrante ahora? Y nada más de los niños pueden sacar su acta de nacimiento en el consulado, aunque a veces es difícil porque los apellidos los registraron mal, se registraron con un solo apellido y pues, pareciera que es otra persona, ¿no? Porque en Estados Unidos usan un solo apellido, exacto, ¿no? Y eso ha complicado mucho los procesos, pero bueno, hay que ver qué se puede hacer. Y en Agenda Migrante, pues cumplir un poco lo que se quedó acá, que es ver que el INE, que las diferentes instancias puedan dar un documento de identidad, ver lo de la matrícula que pueda, aunque sea ser válida para un documento de identidad a la llegada, que se fortalezcan los programas que hay en diferentes instancias, como el tema del empleo, y que podamos también, que las personas que son migrantes puedan acompañar y dar mentoría en este tipo de programas de recepción o de reinserción de migrantes y entender las diferencias. Y lo que sigue es ahora ir a algunos estados. El viernes también estuvimos en Querétaro con algunos migrantes deportados y vimos que tienen características distintas, quizá lo que vimos en Ciudad de México. Entonces nos parece muy relevante ir a esos puntos. Tenemos 11 puntos en la frontera, tenemos 3 vuelos a la Ciudad de México cada semana, que es por donde retornan a nuestros mexicanos. Entonces nos parecería interesante que el punto donde más mexicanos deportan o regresan es Tijuana. Entonces queremos ir para allá, queremos ir a Seattle, que lo tenemos pendiente, y ahí iremos con Dreamers y con Daniel, que ya afortunadamente está fuera cumpliendo el proceso. Entonces son las cosas que siguen para Agenda Migrante, ir a algunos estados de relevancia migratoria o de deportación constante y de mayor número, y estar por allá en Seattle también con los Dreamers. Claro. Oye, tu trabajo también tiene que ver con, y eres una experta en el tema, con la prevención de la violencia. Y a lo largo de los años es uno de los temas por el que yo te conocí primero y uno de los temas que te apasionan, ¿no?
También la labor de Agenda Migrante, que es, además de darles eco, de conseguir recursos, de acompañarlos en todas estas historias de trauma que hay en muchos casos, es también te preocupa el tema de qué van a hacer estos chicos que regresan a México voluntariamente y los que no también, cómo se van a reinsertar, que es una palabra que tú usas mucho y que te gusta, en qué trabajos van a estar y qué está haciendo en ese sentido tu organización. Pues mira, creo que justamente es un tema totalmente de prevención, es prevención terciaria, lo que se requiere en muchos de estos migrantes que retornan, que es la más complicada, pero de las más importantes de hacer de manera exitosa para que una persona se logre vincular y entonces no sea más tarde probablemente un problema de seguridad, como lo que vimos en algún momento en Tijuana, que debido a que se quedaban en el bordo muchos de estos migrantes, sí empezó a ver, el crimen también está reclutando. Entonces es muy igual a los niños o adolescentes en tránsito centroamericanos, hemos visto que después el crimen también los llega a reclutar. Entonces es muy importante brindar las condiciones y las oportunidades para reinsertar a una persona y es totalmente prevención de la violencia y el delito desde un concepto de prevención terciaria. Entonces me parece muy importante retomar el concepto en el tema de los migrantes retornados, trabajar con las poblaciones flotantes, que es un poco también parte de lo mismo, y poderlos reinsertar laboral, económica, socialmente, la parte de salud mental. Digo, tengo un migrante, por ejemplo, que de los que estamos ahí trabajando, estamos trabajando con New Comienzos, que es una organización de migrantes deportados para reinsertarlos laboralmente, que ahí va bastante con buenos resultados. Ya llevamos ahí con Israel Concha 2.600 migrantes ya colocados en algún trabajo, entonces va bastante 2.600. 2.600. Muy bien. Y algo importante, por ejemplo, otro de los migrantes me decía, yo la verdad sí estuve en una pandilla, yo estaba en una pandilla en Estados Unidos, pero en el regreso, cuando me regresaron a México, yo pensaba que era mi segunda oportunidad, como lo es muchas veces en estos temas de delito. Y dice, pero cuando yo llegué a México y todos me criticaban y me discriminaban por mis tatuajes, no me daban trabajo, me volteaban a ver feo, nadie me apoyaba, sí volví a pensar en delinquir. Entonces me dice, afortunadamente tuve una oportunidad y lo que yo quisiera es ser mentor de más gente que como yo piense que esto no tiene una segunda vuelta, pero sí se puede, pero al final cuesta más trabajo y en la medida que tengamos un acompañamiento de alguien que los entienda mejor, sobre todo en los casos más difíciles en donde sí ha habido probablemente un delito, pues hay que cuidar que haya procesos de reinserción mucho más afinados, porque al final ¿A qué pues trabajos también regresan estos chavos? Hace poco, bueno, hace como un par de meses, también con ayuda tuya y de los inmigrantes que has ayudado, jóvenes, hicimos un programa sin filtro con algunos de ellos. Algunos trabajaban en call centers, otros dando clases de inglés. ¿Qué otros trabajos, a cuáles trabajos están regresando? Lo más común que ha habido ahorita en la era Obama, digamos, pues es el call center, ¿no? Sí. Y es a donde más fácil puede, y creo porque que son bilingües, ¿no? Y además los call centers ya están muy atentos a dónde están los deportados para brindarles el empleo y para también aprovechar sus capacidades, pero creo que hoy se está abriendo una gama importante. Hemos estado trabajando ya con la SEP para ver algunas cuestiones de maestros, ahí con el INEA. Hemos estado también trabajando con varias empresas de seguridad que les interesan estos perfiles por ser bilingües y a veces tienen clientes de Estados Unidos. Hemos estado trabajando ya en este sentido con Sky Angel, con Asume, con diferentes empresarios. Con Coparmex queremos también iniciar una alianza en todo el país para poderlos pues perfilar. Nos decían, gente que trabajó mucho en petróleos, por ejemplo, están muy interesados los empresarios en conectarlos. Gente que también trabajó con maquinaria pesada, con transporte, con logística. Todo esto son perfiles que hay en nuestros migrantes. En cocina también están interesados algunos restaurantes en irlos colocando. Ahí con el Consejo Ciudadano, con Luis Werman, estamos viendo la manera de involucrarlos con restaurantes grandes y ahí hay una expertise muy importante. Oye, impresionante, porque en los mejores restaurantes con estrellas Michelin de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, quienes cocinan, quienes son los pinches, los ayudantes de cocina, son nuestros inmigrantes, quienes conocen todas las recetas culinarias, quienes saben los secretos de los superchefs, quienes saben además el servicio mejor que cualquier otro, son los mexicanos. Entonces, ese expertise en efecto sí habría que aprovecharlo para que vengan aquí a abrir sus propios negocios, ¿no? Claro. O a trabajar en los mejores restaurantes mexicanos. Yo creo que sí es una oportunidad y ahí vamos a tener una sorpresa ahí con New Comienzos de ese tema de restaurantes con los migrantes que regresan. Estamos trabajando algo porque nos parece que es uno de los perfiles más interesantes de los que están retornando. Sí, es impresionante. Oye, otro tema. La relación bilateral entre México y Estados Unidos de repente parece secuestrada y monotemática, ¿no? Durante los años de George W. Bush y Felipe Calderón era seguridad, seguridad, combate antiterrorismo. De repente con Obama como que la agenda se desperdigó y se desecuritizó de cierta manera y empezamos a hablar como de comercio, no se atendió bien el tema. Ahora con Donald Trump, la amenaza del muro, la amenaza de deportaciones, la amenaza de salirse del Telcán, pero ya
no se está hablando de seguridad, como que pasó a un segundo plano. ¿Cómo estás viendo estos otros rubros? El rubro de la renegociación del Telcán y el rubro del muro, que pues, a muchos inmigrantes también les molesta y los asusta, ¿no? Yo creo que, o sea, en primera, la relación bilateral hoy pues está pasando por un momento en donde creo que está cambiando. O sea, está pasando de ser puramente federal a una relación en donde se están metiendo a nivel estatal gobernadores, la CONAGUA está muy presente en este sentido, ciudades también, entre propias ciudades de Estados Unidos y de México. También los legisladores, digo, estuvieron también hace una semana los legisladores mexicanos en la interparlamentaria en Washington. Entonces, al final creo que hay una relación que ya está tomando otro ritmo. Y los empresarios, ¿no? A nivel fronterizo, los empresarios, sociedad civil. Entonces creo que eso es lo que sí ha abierto Trump, una relación un poco más diversa para no dejar todo el peso en la federación, en donde pues a veces hay algunos boquetes y en donde hemos tenido pues también ciertas dificultades. Y creo que en el tema pues del muro, finalmente parece que el muro ni se va a construir, ya hay un muro, además de todo, ¿no? Un tercio de la frontera ya tiene muro, ¿no? Exactamente, entonces creo que ese ya pues ha dejado de ser la discusión un poco, seguimos en contra y la gente manifestándose en contra de esto, pero me parece que ha dejado de ser el tema. Sigue siendo, me parece que para el gobierno mexicano su prioridad es el Tratado de Libre Comercio y ahí es donde creo que tenemos que abrir un poco la visión y poner a la comunidad al centro de la política exterior y es lo que a veces cuesta trabajo, siento, a la Cancillería, en donde pues sí se concentra mucho en estos temas comerciales, pero poco ve a la comunidad, ¿no? Y el mismo canciller pues en sus visitas no se ha reunido con la comunidad nunca. Entonces creo que es un tema en donde hay que tener una visión mucho más transversal. Ya lo decíamos en la primera agenda migrante, hay que negociar los temas de seguridad a la par de los temas migratorios y comerciales para que tengamos con qué intercambiar también con Estados Unidos. Es decir, nosotros pues al final sí les reducimos mucho el problema de llegadas de centroamericanos, los menores no acompañados, todos los temas de seguridad en donde México pues también coopera de manera relevante. Entonces, creo que es importante que estos temas tomen peso. Y en el tema de seguridad, aunque no se ha tratado a fondo, me parece que sí puede haber cambios con Donald Trump en una petición de que México coopere más, por ejemplo, en la frontera sur, en donde el terrorismo es una prioridad, aunque para México eso no sea un tema relevante. En fin, que las prioridades de Estados Unidos se traten de transpolar a México podría ser un riesgo. Y la frontera siempre es un riesgo de seguridad. Si endurecemos normativas allá, casi siempre las cosas malas se quedan del lado de México y no de Estados Unidos. Y pues todo eso tiene impacto, ¿no?